Cordial saludo en este último domingo del tiempo de Pascua. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Invito para que se pongan de pie aquellos que lo puedan hacer y aprovechamos esta oportunidad para ofrecer un saludo fraternal a cada uno de los hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que damos saludos en Cristo Jesús a cada uno de los miembros de las diferentes congregaciones de nuestro compañerismo en América Latina, como también a cada uno de los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. Hoy es el último domingo del tiempo de Pascua y el Evangelio de Juan capítulo 17, los versículos del 11 al 19 guiarán nuestra meditación en este día. Así nos dice la palabra de Dios. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que venga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes una vez más juntos creciendo en la fe. Hoy es el último domingo del tiempo de Pascua. Por esto el evangelista Juan nos trae un tema, el cual nos dice que somos santificados por nuestro Señor ascendido. El jueves pasado la Iglesia Cristiana celebró la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Todos nosotros sabemos que es despedirnos para siempre de un ser querido. Cuando el ser querido muere, es decir, que su cuerpo abandona el alma o el alma abandona el cuerpo, encontramos de que no vamos a volver a escuchar la voz de esta persona. No vamos a poder volver a ver a esta persona. Y es lo que hace que usted y yo sintamos tristeza, porque ya no volveremos a disfrutar de la presencia de la persona que amamos. La ascensión de Jesús, para muchos tal vez, es un sinónimo de que jamás iban a volver a ver a Jesús, pero no es así. Esta ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene un significado grande para cada uno de nosotros. En verdad, ese Viernes Santo, Él murió en la cruz. Y como murió, su alma abandonó el cuerpo. Pero al tercer día resucitó. Pero esta resurrección también trae un mensaje poderoso, un mensaje de victoria de Jesús sobre la muerte, el pecado y el diablo. Esta victoria que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha dado a cada uno de nosotros es similar cuando un pueblo, cuando una nación está en guerra y podemos ver que esta nación en guerra vence, destruye al enemigo y todos y cada uno de los
habitantes de esa nación asumen el triunfo como propio. Es lo mismo que sucedió con la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Esta resurrección hace que usted y yo podamos entender lo que el apóstol Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos 40 días que nuestro Señor estuvo con los discípulos después de que Él resucitó, muestra no solamente que Él había muerto, porque ellos podían ver las heridas en sus manos y en sus pies. Ellos podían ver la herida en su pecho, pero más que esto, estaban viendo a su Señor resucitado, a su Señor victorioso. Y cuando Él subió a los cielos, vemos cómo en esta despedida que les dio a los discípulos, encontramos muchas bendiciones. Pero no vamos a estar meditando sobre las palabras que Jesús dijo a los discípulos antes de ascender, sino las palabras que él mismo predicó el Jueves Santo, en ese hermoso sermón, donde él oró por todos aquellos que creen y creemos en él. En verdad, cuando Jesús subió a los cielos, eso tiene gran significado para nosotros, porque eso quiere decir que el Padre se aceptó todo el sacrificio, toda la obra que Jesús hizo, y es por esto que Él es nuestro testigo fiel y verdadero. Hoy Jesús no está presente con nosotros, así como lo hizo con los apóstoles durante 3 años, mientras que estuvo en su ministerio público. Pero Él aún sigue con nosotros. No de manera presencial, pero sí escuchamos su voz, sí vemos y sabemos que sus ojos están atentos a nosotros, sus hijos. Y el Evangelio para este día muestra estas 2 bendiciones. ¿Y cuáles son esas 2 bendiciones? Que escuchamos su palabra y que Él está viéndonos en este momento. Todos nosotros hemos escuchado una frase que muchos usan y dicen que estas personas están desconectadas de la realidad. Pero esta frase la podemos usar nosotros como cristianos. Nosotros en oportunidades nos desconectamos del amor de Dios. Y cuando nos desconectamos del amor de Dios, esto trae problemas en nuestra vida de santificación. Vamos a ver 2 ejemplos de los cuales el apóstol Juan en su carta nos muestra cómo nosotros nos desconectamos de la vida de Dios, de la vida cristiana, cuando olvidamos amar. Y el primer ejemplo que nos pone está en 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 18. En el amor no hay temor, dice el apóstol, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra temor que usa acá el apóstol Juan es una palabra que viene del hebreo y significa tener miedo. Es lo que hoy en día podemos ver con muchos cristianos. Muchos cristianos hoy en día no entienden el amor de Dios y por esto viven con miedo. Creen que Dios los va a castigar cada momento de sus vidas. Creen que Dios, que los está viendo, va a ponerlos siempre contra la esquina, castigándolos y forzándolos a hacer obras para poder aplacar la ira de Dios. Esta clase de cristianos están muy desconectados del amor de Dios porque su vida de santificación
solamente es guiada por el Dios de justicia. Esto es un ejemplo de cómo un cristiano se desconecta de ser discípulo del amor de Dios. También el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 4, versículo 20, nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Realmente, estos versículos no solamente están en el Nuevo Testamento. Vemos que es la misma intención de Dios dada en el Antiguo Testamento, hablando a nosotros, de que no nos desconectemos de su amor cuando estamos frente al hermano en la fe, frente al prójimo. Por eso en Levítico capítulo 19, el versículo 17, escuchamos lo mismo: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. La palabra aborrecer es oposición al amor, es lo mismo que la palabra odiar. Si nosotros analizamos bien todo el pecado de Sodoma, el por qué fue destruido, fue porque se odiaban entre ellos. El odio es un pecado donde hay un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra una desgracia. En verdad, estamos hablando hoy qué es el amor de Dios, pero por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces nos desconectamos de ese amor cuando odiamos, cuando peleamos, cuando tenemos discusiones con el prójimo, con el hermano en la fe. Estar desconectados del amor de Dios es no entender su amor. Y por esto, cuando nosotros amamos nuestra carne, amamos nuestra razón, amamos nuestro egoísmo, pecamos contra el primer mandamiento. Y esto muestra nuestra falencia en el amor de Dios. Y esto muestra que en verdad usted y yo merecemos estar desconectados eternamente y para siempre en el infierno. Nuestro Señor ascendido hoy nos da este mensaje en este último domingo del tiempo de la Pascua, el cual nos fortalece grandemente. Y al fortalecernos, pues podemos ver la gran bendición que encontramos en Él, en su palabra. Lo primero que nos asegura Jesús es que aunque Él ya no está acá, en cuerpo y alma, es decir, no lo podemos tocar, no podemos abrazarlo, no lo podemos ver, su misión la cumplió perfectamente. Él hizo de que en su vida perfecta, en su sufrimiento y su muerte, nosotros fuéramos uno con el Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esto quiere decir que usted y yo hoy tenemos una protección grande, ser guardados en el nombre de Dios. Y esto nos dice de que pertenecemos al reino de Dios y que tenemos esa confianza del cual Jesús sí cumplió todo lo que el Padre le había encomendado. Porque Jesús es el Mesías, porque Jesús vivió perfectamente, porque su sufrimiento y su muerte hizo que usted y yo fuéramos uno con el Padre. El segundo mandamiento nos enseña muy bien a usar el nombre de Dios. Pero hoy vamos a entender lo grande del nombre de Dios, escuchando esa predicación de Pedro, cuando en Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos ver cómo el nombre de Dios está relacionado con nuestra salvación, está relacionado con la esperanza de la vida eterna. Por esto somos guardados en el nombre de Dios, porque allí somos salvos. Pero una vez más Jesús sigue bendiciéndonos
porque Él amó perfectamente al Padre. Y Él sigue dándonos bendiciones con el Evangelio de hoy, terminando este tiempo de Pascua, diciendo que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál mensaje estamos escuchando en este momento del Evangelio? Que cuando estamos conectados por la obra del Espíritu Santo al amor de Dios, nunca vamos a perdernos. Cuando estamos conectados a la voz de nuestro Señor ascendido, nunca vamos a perdernos. Pero está hablando de aquel que sí se perdió, de Judas. Pero no está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo que Judas fue escogido para condenación. Sencillamente está diciendo que se cumple la escritura para todos, que al igual que Judas han rechazado a Jesús, a Él como Mesías, como el Salvador. Aquellos que aborrecen a Dios, que aman las obras de las tinieblas, el infierno eterno les espera, porque ese es el lugar donde Judas está. Y todo aquel que rechaza el mensaje del Evangelio, ya sabemos que aborrece a Dios, ama al diablo, y es por eso que es condenado en el infierno eterno, por no creer en el nombre de aquel que lo salvó. Estar conectados con la realidad de ser cristianos, encontramos más bendiciones, y hoy es un domingo de muchas bendiciones porque estamos terminando un tiempo muy especial, la Pascua. Dentro de 8 días empezamos con Pentecostés. Pero esta Pascua, recordemos que es un mensaje de triunfo, de victoria, victoria sobre el diablo, el pecado, la muerte. Y por eso el Espíritu Santo hace que entendamos el gozo de Jesús. Ese gozo que nosotros mostramos confianza en Él, que amamos y ponemos en alta estima la palabra de Dios. Y este gozo, no solamente los apóstoles de Jesús lo dieron, sino usted y yo. Sabemos que el incrédulo destruye, el incrédulo odia, el incrédulo insulta, se burla de todo lo que tiene que ver con Dios y sus hijos. Pero Jesús, la respuesta que le da al incrédulo, que le da al mismo diablo por nosotros, es una respuesta poderosa. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vemos que Él no oró para que fuéramos sacados de este mundo. Al contrario, está respaldando la enseñanza del Padre Nuestro cuando nos enseñó a decir: mas líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación. Estas dos peticiones del Padre Nuestro son totalmente espirituales, donde nos dice que Él nos libre de los ataques del diablo, de que Él siempre nos proteja de los ataques de los incrédulos. Ser santificados en la verdad quiere decir que el poder de la palabra de Dios, el cual nos hizo creyentes, hace de que sigamos siendo creyentes en este mundo, y es por esto que estamos unidos en ese amor de Jesús. San Pablo habla más del amor de Jesús y ese amor del cual Él mostró en la cruz por usted y por mí. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15. La fuente del amor, del cual nosotros estamos conectados con Jesús, por el cual somos santificados, está en su sacrificio, en su muerte. Es por esto que hoy nosotros tenemos gozo en nuestras vidas, gozo en nuestras almas. Y el Espíritu Santo, por último,
quiere que este amor del cual usted y yo conocemos, el cual nos conecta con nuestro Dios, podamos ver que como santificados vivamos como si este fuera el último día de nuestras vidas. Y esto hace de que no hagamos mal al prójimo. Al contrario, oremos por él. Oremos por aquellos que en verdad no han conocido, son incrédulos, para que puedan encontrar las mismas bendiciones que encuentra usted y yo en el Evangelio y los sacramentos. Oremos por aquellos que han abandonado la fe, que en ese momento prefieren amar el pecado, amar las obras del diablo. Oremos por ellos para que la predicación de la ley les convenza de su pecado y puedan arrepentirse y volver a la fe. Pero también nosotros mostramos que el amor de Dios está en nosotros al ser santificados, a vivir como santificados, cuando dedicamos tiempo a enseñar la palabra de Dios a otros. Cuando mostramos lo importante de estar reunidos alrededor de la palabra de Dios, como hoy en este culto de adoración, pero también en nuestras casas, con nuestra familia, que podamos enseñar a nuestros compañeros de trabajo y a todos los que Dios ponga en nuestro camino la verdad de la obra de Cristo. En verdad, Dios quiere que usted y yo sigamos conectados a Él. Por eso es que somos templo del Espíritu Santo. Y como templos del Espíritu Santo, mostramos que le amamos a Él, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y que el Espíritu Santo conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.